Según mi Biblia, el libro de Efesios, capítulo 5, hay un mensaje tremendo para estos tiempos. Aquella persona que hoy se encuentra mal y que le cuesta aceptar lo que Dios le está diciendo, tiene que comprender esto. La voluntad de Dios es perfecta, es justa y es agradable. Lo que Dios hace y lo que Dios te quiere dar, primero, que es lo mejor de lo mejor. No hay otra cosa mejor que la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tus caminos y las opciones que otros te pueden ofrecer son malas. Van a decaer en algún momento. Vas a ver que no hay frutos. Dice la Biblia que es perfecta y es justa, es lo que corresponde. Y luego que no te cuesta tomar lo que Dios te habla, porque es agradable a tu corazón. El salmista decía: bueno es que yo haya sido castigado para que aprenda tu ley. Si no, nunca hubiese aprendido a ser un hijo tuyo. Si Dios te abandona y te deja allí a la deriva, entonces significa que Dios no te ama. El padre corrige a aquel hijo a quien ama. Hay un mensaje tremendo en esta noche. Capítulo 5, verso 21. Dice el Señor de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Palabra viva y de parte de Dios es esta. Si estás contento, vamos a recibir entonces esta palabra con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. Aleluya. Digno es el Señor. La iglesia de los Efesios tenía un inconveniente muy grande. ¿Nunca escuchaste la palabra que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué no crece tu marido? ¿Por qué tu marido se ha cerrado a las cosas del Señor? Dice la Biblia que una mujer sujeta gana a los incrédulos con su testimonio. Hace más una mujer sujeta que 1000 predicaciones que pueda hacer al aire libre o 1000 volantes que pueda repartir en la calle. Satanás está destruyendo el orden establecido por Dios, por lo cual la iglesia pierde eficacia, pierde autoridad, y estamos viendo más mujeres que hombres en la iglesia de Jesucristo. Es algo tremendo, está ocurriendo algo tremendo. A mí me tocó entrar a iglesias que eran todas mujeres, 1 o 2 hombres por ahí dispersos, y luego las mujeres dicen: lo que pasa es que nosotros somos más sensibles para las cosas de Dios. Lo que ocurre es que no aprendieron a ganar sabiamente a sus maridos. Lo que ocurre es que no entendieron el concepto de unidad. El concepto de unidad lleva en sí mismo, implícito ahí adentro, el concepto de autoridad y de sometimiento de Dios. Si vos no te sometes a tu marido, yo te pregunto, ¿cómo es la escala en tu mente? Algo debes imaginarte. ¿Cómo es la escala en el cielo espiritualmente y aquí en la tierra? Sabemos que carnalmente está el gobernador, están los diputados o el vicegobernador, los ministros, los diputados. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es la escala que vos te imaginás en tu mente, pero en lo espiritual? Algunos dirán: está Dios primero. No podría haber alguien más. Está el Señor primero, ¿cierto? Dice la Biblia que después vienen los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles.
quienes son servidores de Dios, ministros de Dios. Y luego, ¿quién viene? Yo, dice la mujer. Luego viene tu marido. Y después venís vos. Después están tus hijos. Y después está Satanás, el diablo. Y abajo del diablo están toda la gavilla de los demonios. Y algunos dicen, está Dios, están los ángeles de Dios, el diablo, los ángeles del diablo, yo, mi marido y mis hijos. Claro, seguramente la escala es así en la realidad. ¿Por qué? Porque no conociste el orden de Dios. Porque los demonios no pueden sujetarse a una persona que no está sujeta. La Biblia cuenta algo importante y te animo a que no te distraigas ni por un minuto. Esto puede ser el concepto básico para que puedas ser un buen creyente, un creyente de autoridad. Este puede ser el principio que puede hacer que tu vida tome otro color, que no seas ya un creyente mediocre. La Biblia dice que cierto hombre se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, te ruego que vayas a mi casa porque mi criado está enfermo. Este hombre era un centurión, un hombre que tenía gente bajo su autoridad. El Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Dice que este soldado, este hombre que tenía autoridad, le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, porque yo también soy hombre sujeto a autoridad, dijo él. Y yo le digo a aquel: ve y va. Y le digo al otro: ven y viene. Por lo cual le dijo este centurión al Señor Jesús: tan solamente di la palabra y mi criado sanará. El Señor le dijo: vete, que por tu fe será hecho. Automáticamente este criado fue sano, fue libre. Este hombre entendía lo que significaba la palabra autoridad. ¡Santo es el Señor! Él dijo: yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y si yo, un hombre de carne y hueso, le digo a un soldado: ven y viene, al otro: ve y va, ¿cuánto más tú? Dile al Espíritu Santo que lo sane y lo sanará. Era algo tremendo lo que este hombre estaba confesando. Él estaba en la voluntad de Dios. Tenía autoridad. Él decía: yo tengo autoridad. Pero ante Cristo él supo reconocer que él no tenía ninguna autoridad. Él dijo: yo le digo a los soldados: ven y vienen, ve y va, pero a ti no te puedo decir nada. Ven si quieres, ven, desciende a mi casa. Le pedía por favor que entre a su casa, que sane a su criado. El Señor le dijo: yo iré a tu casa. Él le decía: no vayas, solamente di la palabra. Al estar él viviendo bajo autoridad y ejerciendo su autoridad, el que no vive bajo autoridad no puede ejercer la autoridad. Alguien dirá: pastor, algo más fácil quiero escuchar. En definitiva, vos mujer, si no te sometes a tus maridos, los demonios no se te van a sujetar a vos. Así de claro. Vos colaborador, si no te sujetás a aquel que está arriba tuyo en la iglesia, los demonios se te van a matar de la risa. Si no te sujetás a tu pastor, los demonios van a bailar sobre tu cabeza. Se invierte el orden de la autoridad. Algunos dicen: yo estoy enojado con el pastor. Mira, enojate con cualquiera menos con el pastor, porque el pastor es aquel que está sujeto a autoridad de parte de Dios. Y si vos no estás sujeto a él, perdiste toda la bendición de la autoridad que Dios te da. Invertiste los roles. Es como alguien que diga: yo amo a Dios pero estoy enojado con Cristo. Vos te reirás de él, dirás: ¿cómo podés amar a Dios si estás enojado con Jesús? Yo te preguntaré en esta noche: ¿cómo amarás a Dios si estás enojado con el pastor que Dios puso? ¿Cómo podrás hacer esto así? La Biblia dice que el que recibe al Hijo recibe al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Dios jamás va a negar lo que Él hace. Vos imaginate que Dios venga en esta noche y diga: sí, la verdad, todos tenemos que estar enojados con este pastor o con tal pastor. Si Dios lo puso, Él no puede estar enojado con lo que Él hace. Y si vos te rebelás con lo que Él hace, entonces estás cuestionando la autoridad de Dios y ya no obedeces como aquel soldado que le dicen: ve y va. Al otro dice: ven y viene. Este mundo se rige por principios de autoridad. Si no hay autoridad, este mundo sería un caos.
De repente el ingeniero comienza a hacer unos cálculos y se sienta en su tablero y comienza a manejar la computadora y la calculadora o la computadora y hace muchos cálculos. Y luego va y le dice al capataz, bueno, hagan esto y hagan lo otro y lo otro. Y el capataz mira los cálculos y entiende la mitad, pero lo básico que él sabe es que tiene que obedecer. ¿Qué ocurrirá si de repente el capataz dice, el arquitecto me dijo que lo haga de una manera, o el ingeniero, pero yo lo voy a hacer de otra manera? ¿Caminarán las cosas bien en este mundo? Los edificios se derrumbarán. Las casas en el primer viento que les golpee fuerte se van a tumbar. ¿Por qué? Porque el ingeniero tiene un conocimiento que el capataz no tiene. Y el capataz tiene un conocimiento que el albañil no tiene. Por lo cual el albañil solamente tiene que decir sí y nada más. Y comenzar a mover la cuchara y a preparar la mezcla y comenzar a armar las estructuras y demás. Su función es decir sí. Si el albañil estudia, si el albañil se preocupa y pasa a ser capataz o va a una facultad y termina como un ingeniero, ahora el albañil podrá dirigir, pero ahora no puede dirigir. Mientras sea albañil no puede dirigir. Conozco creyentes que quieren actuar como pastores, quieren dirigir, y Dios te dice no, no es así. El pastor está al frente para dirigir la iglesia. Tu punto de vista puede ser muy bonito, puede sonar bien, pero no es el punto de vista del pastor. Y se supone que el que está allá arriba, él es el que está para dirigir. Él es el que está para enseñarte, para instruirte. Vos imaginate que de repente el albañil diga, pero estos cálculos no me gustan, y comience a agregarle ceros, comas a los cálculos y después le dé al capataz. Seguramente construirán cualquier cosa menos un edificio. Tenía una fe inquebrantable. Él sabía y decía, si yo soy un hombre y dirijo a muchos hombres, ¿cuánto más este? Que separa y reprende a los vientos, que levanta a los muertos, que limpia a los leprosos. Le miró y le dijo, tan solamente di la palabra. Si yo, un hombre carnal, común y corriente, me obedecen, cuánto más a ti, que eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, vete, por esta palabra tu criado ha sido sano. Santo es el Señor. Pero lamentablemente en estos tiempos el diablo está invirtiendo los roles. Hoy estamos viendo corrientes feministas que lo único que están logrando es invertir la autoridad de Dios. Y están perdiendo la autoridad. Familias y hogares ya no tienen autoridad. Hijos que se crían en hogares divididos, que no saben si la madre es el padre o el padre es la madre. Cosas tremendas. Hace poco estaba pagando en el banco y estábamos con mi esposa y nos piden los datos. Y de repente mi esposa le dice ama de casa. Y este hombre se ríe y dice, acá hay muchos, dice, y hace un comentario. Y dice, ¿sabes que ayer vino un hombre aquí y cuando le pregunté su profesión me dijo que era ama de casa? Y el hombre decía, y está pasando, dice, en la realidad. Porque por ahí pasa que la mujer tiene trabajo y el hombre no tiene trabajo, entonces se queda en la casa a cuidar a los chicos y a cocinar y a lavar. Yo miraba y decía, esto es tremendo. Y este hombre lo tomaba como lo más corriente y como lo más normal. Y el otro le dijo ama de casa y él puso, bueno, ama de casa. Qué tremendo. A ver, fíjate si tenés bien puestos los pantalones, varón. Varón, dice Dios, varón y hembra los creó. No fue creada la mujer primero, sino que fue creado el hombre. Y alguno que diga que la iglesia es machista, decirle a Dios machista. Porque Él lo hizo de esa manera, porque no pecó el hombre, sino que pecó la mujer. Por lo cual Dios dice que la mujer es un vaso frágil. Y mujeres que no quieren entender esto, no entienden el plan de Dios e ignoran el concepto de unidad. Dios dice, serán una sola carne, un solo hombre. ¿Por qué pensar como dos? ¿Por qué querer ser y tomar la autoridad del hombre? ¿Por qué querer ser mayor al hombre en la autoridad? Y algunos dicen lo que pasa, que ese es un pensamiento viejo. Bueno, ¿será que Dios se ha envejecido? ¿Qué ocurrió? En el Nuevo Testamento se sigue afirmando el orden de Dios, un principio de autoridad.
Los demonios no pueden someterse. Terrible la división espiritual. Porque lo carnal se puede arreglar. Aún los médicos pueden ponerte un brazo, pueden alargarte una pierna. Pero los médicos podrán unirte espiritualmente. Podrán hacerte una operación espiritual. ¿Cómo entonces marchará a tu casa? Si estás dividido. Si no es una sola carne la que dirige la casa, sino que es un hombre y una mujer. Y iba a decir a la mujer, no hagas que tu marido ande haciendo el ridículo por ahí. Pero digo, no me voy a meter en matrimonios ajenos. Así que simplemente miraba. Día a día está ocurriendo esto. Así como esta mujer está sujeta a su marido, de esa manera está sujeta a Cristo. Un día le dice a Cristo, hoy voy a servirte. Mañana no quiero servirte más. Pasado voy a servirte, pero quiero que me des autoridad. Al otro día dice, no, pero el camino de Dios es muy crudo. Y Cristo la mira. Y mira que Cristo no es como tu marido. Cristo te va a soportar 1, 2, 3 y 4. No sea cosa que en un momento se canse y te aparte. Te quedes afuera. Quizás Él no te va a destruir porque te ama. Pero te va a apartar, como aquellas mujeres que le hacen la vida imposible a sus maridos. Comprame un automático, comprame un lavarropa automático y comprame un automático. Y el corazón del marido se le hace agua y de repente puñaladas todos los días. Y es como gotera continua, comprame el lavarropa automático, comprame el lavarropa automático, comprame el lavarropa automático. De repente el marido hace un gran sacrificio y le compra el lavarropa automático. Y pasan 2 o 3 meses. Y esta mujer comienza a decir, comprame ahora un auto, necesito un auto porque vos no me prestás el auto, porque de repente tengo que ir para allá caminando y vos te llevas el auto. Siempre hay algo, ¿cierto? Después las mujeres dicen, comprame una licuadora, con una licuadora, entonces voy a hacer jugo todos los días. Todo lo que hay. Siempre hay algo, siempre hay algo. Nunca puede estar conforme a esta mujer porque no está en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el necio pide, come y no se sacia. Nunca te pasó que te quedaste con hambre, pero que sin embargo tenías el vientre que ya no te entraba más ni un bocado de pan. Eso es porque estás apartándote de la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que el creyente come y se sacia. Hace algo y lo disfruta y se siente tranquilo. La Biblia dice que Dios trabajó durante 6 días y al 7º día, ¿qué dice la Biblia? Descansó. Aquel que no puede obtener descanso en lo que hace, en su familia, en sus tareas diarias, no está en la voluntad de Dios. Algo anda mal. No podés vivir preocupado, no podés vivir afanado. Dios dice, por tanto no te afanéis. Basta a cada día su propio mal. Tiene que haber un momento de satisfacción. Tiene que haber un momento en el que diga, bueno, ahora me siento bien. Pero el que está lejos de la voluntad de Dios nunca se siente bien. Quiere una licuadora, un lavarropa, una plancha. Después de la plancha ya quiere cambiar el piso de la casa, las cortinas, que el sillón está feo. Nunca estás bien. Siempre hay algo que te falta, ¿cierto? ¿No será que te falta someterte a tu marido? No tan solamente a tu marido carnal, sino a tu marido que está en los cielos. Así como el marido es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia. Algo te está faltando. No podés vivir ya más así. Es importante que hoy entiendas esta palabra, porque esta palabra puede abrirte los ojos. Esta palabra puede darte el crecimiento espiritual que no tenés. Aún aquellos dicen, bueno, pero esta palabra es para las mujeres. No tan solamente para las mujeres. Aquellos creyentes que todavía no aprenden a someterse a Dios, que no aprenden a someterse a la autoridad de Dios, a los que Dios ha puesto, nunca vas a crecer. Jamás. Porque si vos no te sometes a aquel que está arriba tuyo, los que están abajo tuyo no se van a someter a vos. Los papeles están cambiados. Algo tiene que hacer Dios en esta noche, dice la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto también es palabra de Dios. Mujer, no te pongas triste en esta noche. Dale un fuerte aplauso al Señor. Varón, es importante que entiendas que tu marido es Cristo Jesús. Santo es el Señor. Santo es Dios. El error más grande que cometen los matrimonios en este tiempo es depositar cargas sobre la mujer. La mujer, dice la Biblia, es vaso frágil y el marido debe cuidarla como tal. Pero de repente vos no podés cuidar a aquella persona que no se deja cuidar, a aquel niño que está rebelde. Es imposible cuidarlo, se sube a los árboles y se tira, luego se rompe la pierna y viene llorando. La mujer tiene que tomar conciencia de sus propias limitaciones. Dios dice que la mujer es vaso frágil. Yo no lo digo, lo dice Dios. Y el que está en contra de esto, que le pida cuentas a Dios por lo que Él escribió. Si la mujer no entiende que es vaso frágil, entonces no puede darle el lugar que corresponde a su marido en la casa. Él puede soportar un peso que vos no podés soportar. No porque él sea más o menos espiritual, sino que por naturaleza Dios le puso algo al marido que a la mujer no le puso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya orden. Orden, para que los dos sean uno. Si los dos tienen la misma resistencia y la misma autoridad, entonces cada uno se mueve para un lado y para otro lado. Es como la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Si de repente vos te das cuenta que no necesitas de la cabeza para moverte, el cuerpo se va a mover solo. Pero Dios instituyó que sin cabeza el hombre no puede vivir. ¿Sabías? Sin cabeza el hombre no puede vivir, ni biológicamente, ni espiritualmente. Si el hombre no está sujeto a Cristo en todo, no puede vivir. Y si ya está sujeto a Jesús en todo, ahora lo debe estar la mujer a su marido. Si el hombre no se sujeta a Cristo, es como que de repente una cabeza que no tenga cuello. ¿Te imaginas? Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza de la mujer. Todo va conectado en sí mismo. Si el hombre no está sujeto a Cristo, de repente la cabeza anda sola por ahí y el cuerpo anda por otro lado. Yo escuché ciertas mujeres que se ríen y dicen: mi marido es la cabeza de mi casa, pero yo soy el cuello que dobla la cabeza. Y lo creo, pero te debería dar vergüenza al decir esto, porque estás confesando tu propio pecado. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Sería importante que en esta noche comprendas: si un eslabón se rompe la cadena y no hay más fuerza. Cristo es lo primero, el otro eslabón es el hombre, el que sigue es la mujer, luego los hijos. ¿Qué pasa si uno de ellos falla? Cada uno buscará aferrarse donde más pueda. Yo sé que hay personas que están entendiendo en realidad este mensaje.